Vamos entonces por el video 3 correspondiente a la clase 1. En él desarrollaremos dos contenidos: el desgaste de las herramientas de corte y la maquinabilidad. En relación al desgaste de las herramientas de corte, podemos decir que se produce por una acción combinada de alta temperatura y presión en la zona donde se produce el desprendimiento de la viruta y evidentemente provoca un deterioro sobre el filo de la herramienta. Para controlarlo, el desgaste, hay diferentes medios. Por ejemplo, se pueden utilizar aceros aleados con elementos como plomo, azufre, manganeso. Son los aceros denominados free cutting steels. Estos elementos de aleación lo que hacen es formar una película sobre el filo de la herramienta de corte. Esa película se la suele denominar tribofilm, de manera tal que hacen las veces de lubricante sólido. También se pueden utilizar fluidos de corte con aditivos de extrema presión, que tiene por objetivo lograr una película de lubricante que sea capaz de separar la viruta del plano de ataque de la herramienta. Se utilizan sistemas de refrigeración especiales, de los cuales vamos a ver un video concretamente respecto del HPC, que es el High Pressure Coolant, es decir, un sistema de refrigeración de alta presión. También se pueden utilizar materiales de herramienta de muy alta dureza, como son el nitruro de boro cúbico o las herramientas cerámicas, y también herramientas recubiertas que reducen significativamente el grado de fricción. ¿En qué influye el desgaste? Claramente sobre la productividad, porque nos va a obligar a detener el proceso para cambiar filos más seguidos o incluso reducir la velocidad de corte, y eso no va a significar otra cosa que alargar los tiempos de fabricación. También nos va a afectar las medidas y la terminación superficial de las piezas, porque el desgaste lo que hace es cambiar la forma del filo, y todo lo que suceda sobre el filo se va a trasladar sobre la superficie mecanizada y nos va a afectar en los sentidos indicados. Acá tenemos las dos formas en las que el desgaste se manifiesta sobre un inserto, concretamente. Por el deslizamiento de la viruta sobre esta cara de la herramienta, que se denomina cara de ataque o cara de desprendimiento, se va a producir el cráter en esta zona. También lo podemos ver en este esquema acá, o en esta imagen acá también, ¿no es cierto? Esta es la zona de craterización. Y sobre el flanco, cara de incidencia, se va a producir el otro tipo de desgaste, que es lo que se denomina desgaste en flanco. Y es esto que observamos en esta zona, ¿sí? Esta transparencia, más bien esta imagen, nos interesó incluirlas porque es muy manifiesto el desgaste de craterización, tanto que incluso en el fondo del cráter se puede observar unas líneas de rayado, todas en un mismo sentido, que son un indicativo, esas líneas, de la dirección de circulación de la viruta sobre el plano de ataque de la herramienta durante el mecanizado. En esta imagen de abajo a la derecha, en esta zona concretamente, se observa el desgaste en flanco con todo un rayado vertical en relación al filo de corte. Y si nosotros nos vamos hacia la figura de arriba, vamos a estar viendo que a la altura de ese rayado se designa con estas dos letras como B sub B, y concretamente el B sub B es lo internacionalmente conocido como el desgaste de flanco. Los valores de desgaste B sub B habitualmente las herramientas de corte suelen ser del orden de los décimos de milímetro, lo normal entre 0,3 a 0,6 milímetros. Vamos a ver un video, como les decía, de un sistema de alta presión, High Pressure Coolant, ¿no es cierto? En donde, bueno, el sistema
manda el fluido de corte tanto por la cara de ataque como por la de incidencia. Vamos a mecanizar un acero inoxidable. Lo vamos a trabajar en 3 condiciones: a 20 bar de presión con refrigeración externa, a 20 bar refrigeración interna y a 80 refrigeración interna. Y vamos a ver qué pasa con el desgaste B sub B, que lo vamos a ver brillante sobre las zonas azules, que es donde levantó temperatura el filo de corte de la herramienta. Vamos a ver que llegados los 10 minutos, en la condición de refrigeración externa a 20 bar, el grado de deterioro es muy grande sobre el filo de corte, tanto que ya nos están indicando de no seguir utilizando ese filo. En esta parte del video lo que nos van a mostrar es cómo con la refrigeración interna a 80 bar se logra la rotura de viruta, cosa que no sucede con los otros 2 procesos. Y eso claramente también es un efecto positivo buscado en el mecanizado, más que nada en el torneado, para poder controlar el tamaño de la viruta. Bueno, la ecuación de Taylor es el resultado de los trabajos de un investigador norteamericano, Frederick Taylor, allá por el año 1900, que bueno, decíamos que como resultado de sus trabajos desarrolló una ecuación, que es la que está presentada en esta transparencia, en donde nos dice que la velocidad de corte multiplicada por la vida útil del filo elevado a un exponente n, ese producto es igual a una constante. Los valores de n y k dependen del material que se mecaniza y del material de la herramienta, y como en realidad es muy difícil a nivel de una fábrica evaluar lo que sucede con un filo de corte en función del desgaste, se trabaja en relación a la vida útil, por lo cual nosotros vamos a considerar que duración de filo y desgaste son de algún modo sinónimos. Si nosotros sobre esa ecuación que tenemos allí aplicamos logaritmos de ambos miembros, nos va a quedar logaritmo de la velocidad de corte más n logaritmo de t es igual al logaritmo de k, es la conocida recta de Taylor, en donde n representa la pendiente de la recta. ¿Cómo se hace para obtener esa recta de Taylor? Necesitamos determinar curvas de desgaste, es decir, curvas en donde nosotros, en función del tiempo, midamos cómo va evolucionando el desgaste B sub B o la profundidad de cráter K sub T, y en este caso concretamente de esta transparencia tenemos 4 curvas porque se hicieron 2 correspondientes a desgaste en flanco, flank wear, para un inserto recubierto, coated carbide, y un CERMET, y lo mismo para crater wear con el inserto recubierto y el CERMET. Si nosotros este proceso lo hacemos a distintas velocidades de corte, tendremos distintos puntos de la recta de Taylor y finalmente con ellos, volcándolo en un diagrama doble logarítmico, tendríamos la recta citada. En el caso de las herramientas de acero rápido, tenemos una recta prácticamente vertical, por eso decíamos la importancia del tema de la pendiente. En el caso de las herramientas cerámicas, que son las que están más a la derecha, las que toleran mayores velocidades de corte, tenemos una pendiente no tan acusada. A medida que vamos en el diagrama de izquierda a derecha, podremos aumentar la velocidad de corte y eso va a suceder en la medida que nosotros usemos materiales de herramienta más sofisticados. Esta es acero rápido, la primera, un metal duro recubierto y un material cerámico. Vamos ahora al contenido de la maquinabilidad. La maquinabilidad se define como la capacidad que posee un material de dejarse mecanizar. ¿Cómo se evalúa la maquinabilidad? De manera indirecta, a través de ver qué pasa con el desgaste del filo de la herramienta que lo mecaniza. Así como pasa con la dureza, y ustedes lo vieron eso en relación a los ensayos mecánicos, también existen escalas de maquinabilidad que dependen del proceso, ya sea torneado, ya sea fresado, y requieren definir, fijar o establecer un tipo de material como patrón al cual se le asigna un índice 100. La maquinabilidad es un concepto relativo,
tal que si yo tuviera un material que tiene un índice de maquinabilidad de 125, quiere decir que ese material tiene un 25% más de maquinabilidad que el patrón. Caso contrario, si tenemos un índice de maquinabilidad 60, tendremos un 60% de maquinabilidad respecto del patrón. Un material que desgastará mucho más rápido el filo de la herramienta de corte. Esto lo he encontrado recientemente, me parece muy interesante, es el resultado de los trabajos de un investigador sueco denominado Fredrik Schultheis, en donde este investigador nos va a hablar del diagrama polar de maquinabilidad potencial relativa, en donde él considera como material patrón un acero IC 4140, que es el que está en celeste en este pentágono, en donde tenemos las 5 variables que él considera de marcada influencia sobre la maquinabilidad, y al cual le ha asignado a cada una de esas variables un valor de 5 para el material patrón, y las curvas en negro corresponden a un acero inoxidable IC 316 y la gris a una aleación de titanio que se utiliza en el sector médico concretamente. Entonces vamos a ver cuáles son esas variables y qué representan. Por un lado tenemos la ductilidad. Una alta ductilidad va a producir una adhesión del material sobre el filo de la herramienta de corte. ¿De dónde, cómo podemos obtener cuantitativamente una medida de la ductilidad de un material? A través del ensayo, de un ensayo de tracción y por medio del alargamiento porcentual a la rotura. Evidentemente que el material se adhiera sobre el filo de la herramienta es un problema. ¿Por qué? Porque no es un proceso estable. Esa adhesión, así como el material se adhirió, en un momento se desprende, y cuando se desprende es normal que se lleve parte del filo de corte y entonces va deteriorando el filo. Segunda variable de influencia, lo que se llama el strain hardening o endurecimiento por deformación. Hay materiales que cuando se los deforma plásticamente, y justamente durante los procesos de arranque de viruta hay una deformación plástica, producen un incremento de las fuerzas de corte, porque son materiales que se endurecen al ser mecanizados. ¿Cómo se obtiene un valor relativo del strain hardening? Haciendo una relación entre dos valores que también se obtienen de un ensayo de tracción, que son la tensión máxima y la tensión de fluencia del material en cuestión o en estudio. Tercer variable, la conductividad térmica. Un mayor valor de la conductividad térmica es beneficiosa porque va a ayudar a mejorar la maquinabilidad. ¿En qué sentido? Se va a llevar el calor lejos de la zona de corte y el filo de la herramienta de corte va a trabajar a menos temperatura. Todos los procesos de desgaste de los filos de las herramientas de corte se activan con la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de desgaste. Cuarta variable, la dureza, aquella que aparecía como uno de los datos que están en todos los planos de fabricación de las piezas mecánicas. Es un indicativo de la maquinabilidad, es un factor importante porque influye sobre las fuerzas de corte. Una baja dureza es generalmente favorable, fíjense que lo recalco, generalmente, porque en el caso de materiales muy dúctiles, que suelen ser blandos, tienden a formar adherencia sobre el filo de la herramienta con los problemas que ya habíamos comentado previamente. La quinta y última variable es la abrasividad. Una alta abrasividad del material de trabajo va a dar como resultado un aumento del desgaste de la herramienta y en consecuencia una menor maquinabilidad. El desgaste abrasivo nosotros lo tenemos que considerar como que es resultado de partículas duras de tamaños microscópicas que son parte de la microestructura del material y que se interponen en algún momento durante el mecanizado entre la cara inferior de la viruta y la cara de ataque o de desprendimiento de la herramienta de corte. Si nosotros tenemos materiales que mecanizamos que tienen altas concentraciones de estas partículas, que suelen ser carburos u óxidos,
evidentemente vamos a tener un desgaste abrasivo sobre el filo de la herramienta de corte. La forma que Schultheis propone de evaluar la abrasividad es a través de un ensayo muy sencillo denominado de pin on disc. En esta transparencia les queremos mostrar cómo es el formato del ensayo pin on disc. Es un pin sobre el cual se aplica una carga. Ese pin hace un contacto puntual sobre un disco que rota y evidentemente en función de las condiciones operativas y del par de materiales, con el paso del tiempo se va a producir un desgaste que en algunos casos podrá concentrarse más en el pin, en otros más en el disco o en otros ser más equilibrados, pero en alguna medida nosotros podemos obtener una idea de la abrasividad del material sobre el filo de la herramienta de corte a partir de este ensayo pin on disc. Habitualmente el pin se hará con el material que se mecaniza y el disco concretamente con el material de la herramienta.